Buenas tardes, profesora. Vamos a desarrollar el trabajo. Va por acá Félix Contreras, Verónica Fuentes, Jocelyn Vera, con quienes vamos a realizar las preguntas y vamos a conversar sobre estas cosas. Así que vamos a comenzar con el primer punto, que es el nivel de autoevaluación. Así que va a comenzar Verónica con su explicación sobre algún hecho que marcó su vida y lo que significa con los valores de, de esta unidad. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora. Bueno, un hecho que marcó profundamente mi vida fue la decisión de renunciar a mi trabajo eh, y comenzar a estudiar esta carrera técnica en prevención y rehabilitación en adicciones. Aunque parecía una decisión eh, laboral, para mí significó un proceso interior mucho más profundo, conectado directamente con la búsqueda de sentido y mi dimensión espiritual. Durante años acostumbré a vivir las expectativas de los demás, menos las mías. Entonces, eh, fue un, estaba desconectada del propósito real en realidad. Ahora me preguntaba también, eh, con esta reflexión, me preguntaba si estoy viviendo la vida que deseo o solo la vida que esperan de mí. Estoy dando lata. No, hable, tranquila, la estamos escuchando. No, estamos tomando atención. Concéntrese nada más para que Ya. no hay problema. Bueno, esta reflexión personal que trabajamos también en la asignatura, la espiritualidad como búsqueda de sentido, autenticidad y coherencia interna, va más allá de lo religioso. Empecé a reconocer que mi historia, mi sensibilidad y mi experiencia con personas que han vivido procesos de adicción no eran debilidades, sino señales que me orientaban hacia un camino significativo para mí. Decidir estudiar esta carrera implicó confiar en mí misma, algo que me costaba o me cuesta, salir del miedo y de la comodidad, dando un salto hacia lo desconocido. Escuchar mi voz interior que me pedía priorizar mi bienestar y mi propósito. Elegir un camino coherente con mis valores, especialmente el deseo profundo de ayudar y acompañar a otros. Eh, bueno, desde la espiritualidad entendí como sentido y propósito una conexión eh, hacia un sentido de un despertar personal. Eh, Fue asumir que mi vida necesitaba un rumbo propio y auténtico y que necesitaba buscar esa paz y que lo sintiera en mi corazón. Bueno, ahora comprendo que no solo fue un cambio externo, sino un cambio de crecimiento interior. Me permitió alienar mi vida con lo que soy, con lo que valoro y con lo que deseo aportar al mundo. Ese proceso es para mí una expresión concreta de espiritualidad. Bueno, todo esto desde mi verdad. Que tenga 66 años no es un límite, es justamente lo que le da más profundidad y valor y fuerza a mi experiencia. Porque a esta altura de la vida, tomar decisiones valientes, hacer cambio y buscar un sentido más auténtico es un acto de enorme coraje y crecimiento espiritual. Mi proceso no es menor. Muchas personas llegan a los 60 años resignados o resignadas, pero yo elijo reconstruirme, estudiar algo con propósito, salir del miedo y abrirme a una nueva etapa. Esto es espiritualidad pura.
escuchar mi voz interior y a atreverme a caminar hacia lo que me da paz. Eso es. Genial, gracias, Benito. Ujú. Jocelyn. Bueno, buenas tardes, profesora. Soy Jocelyn. Bueno, a mí el hecho más importante que marcó mi vida fue cuando yo fui madre a los 15 años y de ahí continuar un proceso de maternidad no fue fácil. Tuve que igual dejar los estudios para poder criar a mis hijos. Ahora ya tengo 3 hijos y yo creo que ese fue el mayor esfuerzo y el no de poder terminar mi estudio porque me dediqué a ellos hasta ellos tenían como el mayor 10 años, ahí quedé madre soltera, entonces ahí fue mucho más complicado el tema. Pero encuentro que ha sido un esfuerzo largo y todavía continúo, pero eso igual me dio la fuerza para poder seguir, para terminar mis estudios en el 2019 y ahí después continuar con estudios superiores. Así que para mí eso ha sido una resiliencia enorme y igual ahí y como hoy. ¿Cómo eso cómo lo complementa en el sentido de lo que es el sentido de la vida Claro, y la espiritualidad también? exacto. ¿Cómo lo, Eso, ahí para mí eso fue la resiliencia y ahí el estilo de vida y la espiritualidad en sí, todos los puntos que tocamos en clase, así que eso por mi parte. Gracias. Bueno, por mi parte, más que un hecho significativo, yo creo que es como la totalidad de toda una historia. De toda una historia que siempre estuvo desde la vulnerabilidad y de no entender, de ir comprendiendo poco a poco cómo no bastaba solamente con tomar la mejor decisión en los peores momentos, sino que también cómo eso era el resultado de toda una historia, unas vivencias y situaciones. Entonces, también ahí en ese sentido, como logré tomar también la mejor decisión en un momento, también encontré la vocación en esta carrera y así le di un sentido a mi vida, que es poder ayudar con la experiencia y también demostrar que las personas son capaces de encontrarle el sentido a sus vidas también. Y en el sentido con la resiliencia siempre está presente porque siempre es algo que sabemos que no todas las personas logran a generar en su vida, entonces igual es algo súper valorable las personas que han tenido malas experiencias y logran generar ese sentimiento en su historia. Y la espiritualidad siempre es un punto que puede ayudar a las personas también, entonces también es algo que uno rescata también cuando uno puede ver que en un usuario o en una usuaria esto va a hacer que de cierta forma encuentre figuras significativas o cosas así, también es súper importante también. Entonces creo que más que todo, como le digo, más que una situación es como la suma de todas estas situaciones, lo que me hace pensar en cómo por qué llegué a esta decisión y cómo le dio sentido a mi vida después de malas decisiones. Así que eso. Ya, chicas. Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿La paraste? No, Ah, no, no. vamos a seguir así. Claro, no se preocupe, sí, tiene que ser fluido, así que no importa qué. Ya, ahora vamos a decir 3 momentos que sienten que adquirió nuevas habilidades, aprendizajes para su vocación y desempeño laboral. Ay, momento. Sí, claro. ¿Quieres empezar tú? 3 momentos en los que aprendiste. Bueno, sí, bueno, los 3 momentos para mí significativos fue el hecho de entrar a estudiar esta carrera igual. Con la decisión que tomé fue realmente por familiares muy cercanos que están metidos en la adicción muchos años. También siempre pensé en mi familia, en mis hijos, ya que tengo 3 hijos, son adolescentes, y también poder entenderlo a ellos. Entonces, el aprendizaje de la psicología del desarrollo fue demasiado importante, aprendí mucho y para poder entender a mis hijos también.
y ver muchas situaciones que pasaron, pues, y ahí empezaron a ver como recuerdo en sí. Lo otro es empatía, la tolerancia hacia el otro y, y bueno, esos son como mis 3 puntos importantes y también me gustó la carrera y aprendí mucho. Eso. Bacán. ¿Benito? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No se preocupe. Tres momentos en los que cree que ha aprendido cosas, que ha tenido herramientas que le van a servir en su Vida en laboral. su vida laboral, desempeño laboral. A ver. Pero piensa, son cosas como lo que hizo en la práctica. Pues, vean ahí de esos momentos, 3 momentos en los que se sintió que adquirió como una habilidad. Bueno, para mí lo más importante es tener tolerancia, resiliencia, eh, tener empatía hacia los demás. Creo que me fue cambiando el corazón que tenía por algo más flexible, con más sentimiento. En realidad, al tomar este bello curso, porque fue un proceso en que igual me fui conociendo y valorar que por algo estoy aquí y apreciar mi sensibilidad para ser más yo, porque antes estaba siempre cumpliendo, como había dicho antes, los estereotipos de los demás, siempre también como dando el gusto a los demás, y eso a mí me provocó un vacío enorme. Y ahora que me conozco un poco más, me siento más persona y sé que puedo eh, ayudar a gente que está con este tipo de adicciones, porque todo viene desde el nacimiento, la contención que no los dieron a nosotros, ni el apego, que uno en esos años nadie lo conocía y ahora es parte fundamental de la crianza de los pequeños de los futuros. Claro, gracias, Benito. Uh-huh. Bueno, respecto a esto, más que experiencia, también apuntando a lo que es la carrera, el hecho de aprender conceptos, definiciones e integrarlas en la vida es como lo importante. Como han dicho las compañeras acá también, es real que uno al aprender estos conceptos, hablar sobre autocuidado, sobre psicología, sobre la espiritualidad, sobre la ética, los valores, uno también adquiere herramientas que son para desarrollarse con el entorno, que nos permiten comprender cuando una persona está frustrada, comprender cuando a una persona le faltan herramientas, comprender que de dónde viene la situación, de también no es como poner la otra mejilla, pero sí poner la otra oreja y escuchar un rato. Mayoría de las veces sabemos que tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los puntos importantes han sido como lo significativo que ha sido la experiencia estudiantil, porque nos ha entregado muchos momentos significativos que los vamos a utilizar durante todo el desempeño de nuestra carrera, porque son nuestras bases, nuestros pilares. Así que eso sería. Ya, vamos a poner un poquito de pausa. Seguimos. Entonces, cada integrante evalúa su desempeño en la asignatura y habla sobre un aspecto negativo y positivo de esta. Yo sé. Bueno, para mí lo positivo, que claro, era un ramo súper importante igual porque tenía varios conceptos buenos y saber la definición de cada uno, también para ayudarte a conocer un poco a lo personal, pero también lo negativo en mi situación, que por temas laboral era solo un día a la semana el ramo, igual era una hora, casi una hora y 20 minutos. Entonces igual por mi tema de trabajo llegaba tarde, llegaba a la última minuto, entonces igual como que me perdí un poquito de eso. Igual leí la información,
pero igual no es lo mismo cuando uno está como más presencial. Entonces esa fue como mi parte negativa del ramo. Claro. Benito. Bueno, la parte positiva del ramo me permitió realizar el proceso de introspección, especialmente en la etapa de toda mi vida, y en reflexiones y trabajos y actividades orientadas al desarrollo de mi autoconocimiento. Ya, y lo negativo, Benito. Eh, bueno, tuve la dificultad de expresar en la parte de mi vida interior. Fue un proceso de abrirme emocionalmente porque nunca lo había hecho. No, estaba muy bloqueada dentro de mí y este curso me ha permitido de que todo se puede vencer eh, con, eh, con una mejor predisposición y, y estar atento yo para otras personas en la escucha activa. Ya, Benito, gracias. Eh, eh, lo positivo, o sea, lo positivo es que igual es rescatar lo que tiene que ver la espiritualidad también con la definición del sentido de la vida, que eso es importante también porque es un motor base para las personas. Y lo negativo quizás también eso, como que el hecho de que éramos dos cursos, de que era en la primera hora, entonces había que esperar como al resto de los compañeros y eso hacía más difícil tal vez la adherencia a esta. Pero de todas formas, igual el formato que se desarrolló fue práctico, así que pudimos desarrollar todos los trabajos y por lo menos siempre se leyó el contenido, así que eso igual es bueno. Pero claro, lo positivo habría sido eso, como tiene que ver mucho con nuestra carrera y con los valores que tenemos que tener en ella. Y lo negativo sería también, o sea, un poco difícil llevarle el ritmo igual en el último ramo, en el último semestre y todo, así que eso fue más que todo lo negativo. Ya, la cuarta dice, cada integrante evalúa y describe su desempeño en ENAC durante las últimas 2 semestres, en las asignaturas de los semestres. En ese sentido, bueno, voy a comenzar yo. En ese sentido, creo que el primer año fue mucho más intenso, entonces fue donde hubo más esfuerzo porque se juntaban los trabajos, había que entregar todas las semanas uno, dos, tres trabajos, entonces mientras uno hacía uno tenía que ir haciendo el otro, trabajar en grupos también. Tuve la oportunidad de estar en las dos secciones, entonces trabajé con todas las personas. Cuesta mucho en un punto. El año pasado en algunos ramos pedí la posibilidad de trabajar solo porque ya estaba quemado con el tema de trabajar en grupo. Ya el segundo semestre ya me di de nuevo la oportunidad y también ya con lo que había aprendido me dio las herramientas como para poder volver a trabajar en equipo. Y lo negativo, yo creo que igual la adherencia, o sea, he ido mejorando el compromiso y por decir lo negativo es que a pesar de la mucha información que hubo el primer año, hay cosas que me faltaron y que donde pasaban tan rápido todavía no he tenido la oportunidad de reforzarlas, que me gustaría reforzarlas porque en realidad son los conceptos de esta carrera, así que eso sí. Bueno, por mi parte, el primer año fue súper difícil porque era demasiada materia. Igual yo venía como de un estudio de cuarto medio recién terminado, pero instituto fue totalmente diferente. Me costaba sociabilizar con más personas, eh, conocerse y llegar a otras personas. Igual fue como bien complicado en mi caso. Yo me sentaba sola, entonces casi siempre, encima, siempre llegué tarde a las clases por tema de trabajo, no me daba muy bien los horarios. Entonces llegaba atrasada, ya cuando tenían que hacer trabajo, no estaba en grupo porque ya se habían formado los grupos, entonces igual fue un poco complicado. También en general los trabajos también se hace complicado porque no tenemos tiempo para juntarnos,
tenemos que acudir a WhatsApp o a videollamadas y cosas así, que igual eso no se hizo tan fácil. Igual, como que igual entendí menos que estar más presencial. Y claro, ya el segundo año, un compromiso más sobre mi persona, el tema de no faltar tanto a clases y tratar de llegar más puntual a las cosas. Eh, Aprendí que hay que adaptarse igual a todos los grupos, a todas las personas, conocer un poco y no juzgar ni prejuiciar a nadie por su apariencia ni nada por el estilo. Entonces, eh, el segundo año fue mucho más bueno como para mí y más práctico y más ramos sobre la carrera que nosotros estudiamos. Así que eso. Verita. Bueno, Con ENAC. por ENAC, Claro. para mí fue un gran desafío de volver a estudiar, como dije, a esta edad de abuela. Fue un choque generacional porque la parte tecnológica a mí me botó al suelo, pero le ponía empeño porque era algo que me gustaba, además que encontré el sentido de compromiso y la responsabilidad, aprendí de eso y además eh, fortalecer el aspecto de comunicación, saber escuchar, que eso antes en los colegios no se enseñaba, no discriminar a las personas. Y con las nuevas leyes de ahora, Ley Karim, ha sido ponerme al día en cuanto a la generación en que yo vengo, de muy atrás, y que eso no se respetaba. La no discriminación fue un gran desafío para mí, volver a estudiar, pero también muy agradecida de poder estudiar con gratuidad, porque si no, no lo hubiera hecho y no tendría un poquito más de cultura de la que tengo. Ya, bueno, y para reforzar esta pregunta, porque ahora estoy leyendo que utilizando otras dos asignaturas cruzadas como ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que ahí en ese sentido, para complementar la respuesta, sería como autocuidado laboral y también ética que tuvimos este semestre, que también tiene que ver con espiritualidad. Claro, esos ramos yo creo que van de forma cruzada. No sé si las chicas piensan igual o piensan en otro ramo. Sí, autocuidado puede estar como más el enfoque por el tema de cuando nosotros trabajemos, tenemos que preocuparnos de eso para que podamos desarrollar un buen desempeño profesional. Ya. Genial. Bueno, sí, como dicen mis compañeros, el autocuidado laboral, saber manejar las emociones. Eh, ¿Qué más? El autocuidado, para no quemarnos con toda la gente, saber tener, bueno, uno hacer la higiene mental, espiritual y saber respirar para no quemarnos, como el fosforito que se quema. Claro, bien. Ya. Bueno, después vamos con la coevaluación. El grupo en conjunto explica las habilidades, aprendizajes, competencias en que se destaca cada uno o tienen muy bien logradas cada integrante del grupo y que serán muy requeridas en su campo laboral. Escoja a uno de los compañeros que vaya tocando y los demás se refieren a él. O sea que estamos hablando de decir como aspectos que creen que cada uno tiene más logrado, de opinar, según lo que yo entiendo. Mejor con el grupo explica habilidades aprendidas, competencias que debería. Ya, claro, primero, ¿cuál es? Por decir, yo voy a comenzar. Creo que Jocelyn tiene lo que la experiencia de trabajar con atención al público,
y de vivir, de trabajar en un ambiente en el que lidia con mucha atención, donde cada una de las cosas que nos explican ellas tiene la capacidad de verlo en el acto, en el desempeño laboral. Entonces yo creo que una de sus habilidades, como ella lo ha comentado y que se destaca, es la empatía. Entonces yo creo que eso es algo que le ayuda mucho en el sentido de saber escuchar a las personas. Así que eso es algo que se destaca y creo que tiene bien logrado. Verónica también por ese sentido, con la experiencia y todo, también tiene, como ella dice en sus relatos, también tiene, la historia antes era mucho más diferente, más cruda y todo, o sea, cada vez nos vamos preocupando más por la salud mental y esas cosas, entonces también tiene la experiencia de ver cómo de a poco se han ido integrando estas cosas, entonces de cierta forma también logra comprender a las personas que están más vulnerables, porque de cierta forma también le tocó hacer la práctica en un lugar bien vulnerable y yo creo que si hubiera sido otra persona quizás no habría podido desarrollarlo, porque yo creo que son las etapas más difíciles del desempeño. Así que yo creo que esas serían como las cosas que... Ahora, Tú, Beri. usted, Berito, algo de la Jocelyn que tenga que ver con... Bueno, lo que yo rescato de la Jocelyn es su capacidad de resiliencia al haber sido mamá tan jovencita. Además que tuvo que apechugar por sus 3 hijos y lo más admirable es que no cayó en consumo ni nada de eso. Y la otra faceta es que su gran servicio de vocación que lo tiene de adentro porque trabaja con gente vulnerable en un consultorio y tiene mucha empatía y sabe tratar a la gente. Y lo que yo más rescato de Félix es que es muy inteligente, me gusta su capacidad de, eh, ¿cómo se llama esto? De integrar conocimiento con experiencia y además que tiene agilidad mental y yo le admiro esa capacidad que tiene. Además que es buen compañero, muy buen compañero. Eh, Tiene mucha solidaridad, que se la agradezco. Y bueno, igual a la Jocelyn porque igual ellos han sido para mí, igual que Omar Borguero, eh, mis bastones, porque me han ayudado mucho. Sí, súper agradecida la carrera y sé que puedo ayudar a gente, que rescatar gente. Eso quiero yo, a los niños, porque a veces las familias no le están dando la contención que necesitan ahora. Sobre todo el otro día fui en defensa de una guaguita que estaba a cargo de otro niño con el celular. El niño debe haber tenido 14, 15 años y estaba entreteniendo a un bebé de 3 meses y le ponía las pantallas en sus ojitos. Y me salió de vocación ir a él y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Es tu hijo? Y él me dijo, no, es mi sobrino. Le dije, eso está mal lo que haces tú. Entonces me gustaría entregar, ¿cómo se llama? Eh, Cuestión educativa en colegios, prevención en colegios, para que ellos mismos también sepan ayudar a los más chicos, porque en estos tiempos existe la mamá que hace el papel de mamá y papá y queda a los niños a cargo de sus hermanos menores y estos grandes los abusan a ellos, sino que darle una psicoeducación en colegio para que traten mucho mejor a su hermanito o a quien tengan al lado. Gracias. Ya, bueno, yo acá voy a continuar con la pregunta sobre Félix. Bueno, Félix lo aprendí a conocer más este año, porque el primer año no tengo recuerdos como de que de dónde salió, no sé, pero este año compartimos muchos trabajos, porque él igual estaba como siempre solo, así como que
hasta por la lista quedábamos ahí ya, estos quedan, ya formábamos el grupo, nadie nos integraba como en ningún grupo, así que sí, muy buen compañero, súper inteligente, tiene unas habilidades tremendas, Félix, muy preocupado de lo que él, yo creo que está demasiado comprometido con lo que él quiere trabajar, quiere ayudar al otro, lo ha hecho súper bien. Bueno, este año y primer año también continuó bien. ¿Qué más puedo decir de él? Es una persona muy resiliente también porque él igual tuvo su toma de decisiones que claro, tuvo consecuencias, pero lo bueno que pudo darse cuenta en el camino y tomó otro camino. Y ahora se ve bien, así que eso, y muchas gracias igual por poder ayudarnos a nosotros también, pues, porque tampoco nosotros somos muy buenas tecnológicas en ese sentido, entonces el computín lo tiene en la cabeza, así que Félix, muy agradecida de ti igual. Gracias. Y sobre Verónica, bueno, Verito, no es mucho lo que se puede decir, solo verla, eh, también, como se dice, el querer salir, el querer aprender más, se valora mucho porque ella la edad que tiene, muchas personas ya tiraron la esponja hace rato, entonces la Vero ahí continúa, pues, continúa día a día, le ha costado, pero ahí está. Ha tratado de hacer curso para meterse en el computador y cosas, pero bueno, también agradecida de la Vero por haberlos conocido. Así que eso. Bacán, qué bien. Ya, ahora, espera, se me apaga el computador porque esto está en vivo. Así que vamos a poner un poco de pausa. Vamos con el siguiente punto, que es hablar de habilidades que debería fortalecer o mejorar el integrante, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esto. Verónica va a comenzar. Bueno, eh, una habilidad que le pediría que desarrollara el Félix eh, es que a veces yo no le entiendo cuando habla porque habla muy cerrado. Le falta modular Sí, claro. eh, y le falta más impulso de voz porque como que se lo traga y yo que estoy sorda no me cacho a veces, pero eso le falta al Félix. Yo creo que con eso él mata. Gracias, Porque Víctor. sí, De la Jocelyn. lo que le falta a la Jocelyn, eh, bueno, yo sé que estamos en una dura instancia del trabajo y estudio. Bueno, ella tiene que preocuparse como mamá y papá de llevar la comida a la casa y es nuestro yugo el trabajo. Yo la entiendo y la comprendo y la valoro porque es una mamá resiliente y que no cayó dentro de las drogas y todo eso para la situación de vulnerabilidad desde cuando tuvo 15 años para adelante. Bueno, Víctor, pero marcando, ¿cuál sería el consejo o la sugerencia? Como, ¿qué faltaría fortalecer? No más que por qué. Ah, ay, que La asistencia a clase. la asistencia a clase, Claro, Ya. eso. Claro, más adherencia con lo de estudio. sí, pero lo Claro. entiendo por la distancia y todo eso. Sí, claro. Jocelyn. Ya, yo voy a continuar con la pregunta sobre Verónica, como qué habilidades le falta reforzar, tratar de aceptar las opiniones de todos, que los consejos que uno le da, que no los sienta como una agresión hacia ella o algo como malo, sino que tratar de ser más abierta en esa situación y no frustrarse tanto si una vez lo puede hacer, le puede salir mal, tiene que volver a intentarlo 2, 3 veces, 4 veces, no, las veces que sea necesario. Así que ese es como el compromiso en sí para ella. Y para Félix, bueno, Félix no encuentro que tenga como algo que tenga que reforzar tanto, porque igual es estudioso, se mete en su enfoque de trabajo.
trabaja igual, trabajador, responsable, cumple con sus horarios. Pero igual, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? No sé, ¿O qué me podría hacer mejor? ¿qué También, podría ser mejor? para... Sociabilizar, Bien. para hacer un campo más amplio, conocer más gente y así también ir agarrando de todo un poquito. Y ahí para crecer más como persona. Gracias. Bueno, respecto yo, más que qué cosas les falta fortalecer, yo creo que eso lo va a ir dando la experiencia en el ámbito laboral a todos nosotros como estudiantes, pero más que todo es como, ya que es algo que quizás han comentado bueno de mí, yo creo que simplemente eso que siempre es positivo como a las dos en realidad, como seguir informándose, o como nunca quedarse con algo porque esto se va actualizando muy rápido y como que es muy fácil que nos pase la rueda encima, entonces... En ese sentido creo que lo importante es como sí, o sea, eh, que seamos más abiertos todos a escuchar más, porque de ahí viene todo, pero claro, sí, también es importante como ir reforzando siempre las bases que son como la información. Entonces, más allá de todo, siempre estar reforzando, 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 porque como nos han dicho, no somos las personas que sabemos cómo hacer las cosas ni cómo, sino que tenemos que basarnos en evidencia, en información y esas cosas. Yo creo que es súper importante porque creo que esa es como la base de la carrera, que nos va a ser diferente a otros profesionales o terapeutas también que hay en la. Claro. Así que, claro, o sea, nosotros somos terapeutas, pero también somos profesionales en el área. Por, y vamos a ser, de hecho, ahora que ya no va a ser técnico en prevención la carrera, vamos a Claro. ser súper pocos los técnicos en prevención y rehabilitación de adicciones que van a andar por ahí. Entonces yo creo que igual tenemos que hacer que se valore ese cargo porque nos va a hacer una diferencia después. Eso sería Así como lo es. único. Gracias. Ujú. Ya, vamos con la siguiente parte. En la reflexión final. Desde la perspectiva de esta asignatura, ¿qué es importante, qué es importante la espiritualidad y la búsqueda de sentido en el mundo de hoy? Entregue al menos un ejemplo de la vida para justificar ella. Bueno, en este sentido voy a comenzar yo y creo que sí es importante porque más allá de las creencias que tengamos, es algo que une a muchas personas. Entonces, independiente de la religión, cultura o lo que definan como espiritualidad, yo creo que siempre es importante buscar puntos medios o cómo juntar a las personas y no separarlas. Entonces, el desvalidar la espiritualidad es de validar el sentido de la vida. Así que en ese sentido creo que igual es importante porque a pesar de que uno adhiera o no, no tiene por qué invalidar el punto del otro. Entonces yo creo que en ese sentido sí es importante porque también es un valor que se utiliza mucho en la rehabilitación como un motor de vida o un ancla a la vida. Entonces por eso creo que es importante. Bueno, sí, para mí el sentido de la vida o la espiritualidad en sí ha sido el querer seguir vivir, o sea, querer seguir viviendo con todo el esfuerzo que permite esta vida o que se necesita para seguir adelante, pero también el aprender a conocerse a uno misma, lo que uno quiere y lo que uno siente, y encontrar el sentido de la vida es, yo creo que en algún punto todos nos encontramos y sabemos lo que queremos continuar. Así que yo creo que sí me sirvió harto la igual espiritualidad para aprender muchos conceptos y realmente encontré el sentido de mi vida y el sentido es seguir luchando y querer ayudar a más personas, sobre todo en el ámbito de las adicciones de sustancias y alcohol. Eso. Mérito. Repítame la pregunta, por favor. Claro, sí, mira. ¿Es importante la espiritualidad y la búsqueda de sentido en el mundo de hoy? De todas maneras, para tener una conexión más sana, creando vínculos con otro. Además, saber aceptarme y aceptar al otro. Tener esa empatía por los que más sufren a veces o los más disgregados de la sociedad, porque yo fui una de esas en tiempos antiguos, donde sufrí mucha vulnerabilidad dentro de la misma familia, porque antes
existía la mesa del pellejo de aquellos años y no teníamos participación dentro de la familia, entonces hacer una conexión con todo nuestras personas de alrededor. Claro, generar un vínculo. Sí. Genial. Bueno, bueno, sí, pues un ejemplo de la vida yo creo que lo dimos igual en la respuesta, así que ahí estamos con eso. Ya, y ahora, a partir de lo visto en la asignatura, mencione a lo menos 2 desafíos de la vida moderna e indique cómo este curso te ha entregado herramientas para superarlo. ¿Ya? Bueno, como lo vimos en clase, yo creo que uno de los desafíos es la tecnología. Como comentó Verónica también, desde niños, los niños, no, uno tendría que saber que a un niño de 3 años no hay por qué pasarle un teléfono. No debería aburrirse un niño de 3 años, es algo que nosotros aprendimos recién en esta carrera, a esta edad. Entonces, uno sabe que esos conceptos van generando, también tienen que ver con las adicciones. Entonces, al final yo creo que eso es algo que vimos porque es importante tener la conexión y mientras más se desconecte la persona es más vulnerable a caer en adicciones y en otras cosas. Pues, así que creo que eso es uno, la tecnología y lo segundo, yo creo que también tiene que ver con la desinformación también. La desinformación porque al final, ¿cuántas personas te tienen que seguir para que seas Dios? Pueden ser 10 personas, hay gente que cree que convenciendo a 10 personas, 20 personas, 30 personas ya pueden seguir con su vida siempre así o se van a ir moviendo así, entonces igual estar como informándose siempre y conociendo a las personas también es importante, así que yo creo que esos son los 2 desafíos que creo que son súper importantes y las herramientas, bueno, entender los valores y los conceptos que nos explicó, como lo que es lo importante de una conexión, de los vínculos, de la familia, de las doctrinas de la iglesia también. Entonces, yo creo que esas cosas igual son como las herramientas que he tenido. Bueno, yo para mi opinión es el tema de algo parecido con lo que dice Félix, entra en la prevención, que es nuestra carrera igual, que por lo mismo hay muchas personas que caen en adicciones por no tener la información necesaria. Eh, yo creo que es más fácil, claro, los niños hoy en día es pasarle un celular y ya te quedas ahí tranquilo. No hay, ya no está el sobremesa, no está, se perdió muchas instancias de ese tipo. Ya no, los niños ya no vienen a almorzar todos juntos. Si están almorzando están todos con los celulares, entonces se perdió todo tipo de conexión o de comunicación en las familias. Así que eso me queda así como bien, bien marcado en sí, igual por el tema de que lo hago como día a día, po, como yo acá en mi casa, con mi familia, con mis hijos adolescentes. Eso. No. Claro. Benito. La pregunta, por Sí, favor. claro. 2 desafíos de la vida moderna e indique cómo este curso le ha entregado herramientas para superar estos desafíos. 2 desafíos. Mm. Bueno, el desafío es de la tecnología en todo ámbito, que no existe comunicación de persona a persona. A veces me he fijado que en restaurantes están 2 personas en la mesa, pero están almorzando, pero cada uno está con celular y no hay comunicación. Es lo más loco. Bueno, eso sucede en la familia y ¿cuál era? Me desconecté. No, está bien. La tecnología, como en toda la comunicación. Bueno, la comunicación es tan importante, hasta conmigo misma, no engañarme ni ser complaciente con los demás, porque ahí uno pierde identidad y estamos para rescatar esa identidad y sacar la persona verdadera que uno lleva adentro y vencer los miedos, porque estamos llenos de miedo, vulnerables al odio, a la agresividad actual. Claro. Eso. Ya, poquito.
Claro, bueno, esas fueron las preguntas, profesora. Espero que hayamos cumplido con la rúbrica. Igual, por lo menos como comentario, hemos, creo que ha sido importante igual como todos los ramos y rescatamos lo bueno de cada uno de estos y también las experiencias que compartimos como grupo y como compañeros, porque igual ha sido un proceso largo y estamos terminando casi, que han sido 2 años, así que es bastante lo que nos queda, así que gracias. Y el aprendizaje igual, y el que te ayudó a crecer como persona y a llenarnos de herramientas para poder sobrellevar cada situación que nos pase y ser un desempeño laboral y profesional cada vez mejor y más actualizado igual sobre la carrera. Genial. ¿Quieres decir alguna palabra, Benito? Que yo estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de estudio, porque antes no había, así que hay muchas cosas que deberían impartirse en los colegios, que al menos el autoconocimiento, Claro, como partido. sí, es lo más importante. Eh, bueno, y en esta época que se han perdido la filosofía, eh, hacer deporte, que muchos niños se excluyen en hacer actividades físicas y eso, hay muchos guatones mórbidos que, pucha, estamos en decadencia en la parte de educación y eso, estar atentos nosotros como prevencionistas y de ayudar a esa juventud y a esos niños. Gracias, Benito. Ujú. Bueno, gracias, profesora. Buenas tardes.